comenzar esta nueva clase. Vamos a revisar el tercer estado límite, ya de los 5 que conforman el diseño de elementos apernados en tracción, y es el estado límite de fluencia o fractura en corte y fractura en tracción, que en resumidas cuentas es el bloque de corte. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la falla por el bloque de corte? Entonces aquí tenemos que la falla de un miembro puede ocurrir a lo largo de una trayectoria dada que implique tensión en un plano y corte en el otro, que sea perpendicular. Entonces, a través de esta posible falla en tensión y corte, se debe verificar un posible desgarre de estos elementos. Ya, entonces, el estado límite por bloque de corte, acá tenemos la resistencia requerida para el diseño en ASD, que el omega es 2, y la resistencia requerida para el diseño en LRFD, el Phi 0.75. Entonces, a partir de esos valores, uno obtiene el diseño propiamente tal. ¿Qué es lo que uno desea buscar en este tipo de diseño? Es justamente acá 3 tipos de áreas que las vamos a ir analizando en la siguiente diapositiva. Entonces, hay que buscar el área bruta solicitada a corte, el área neta solicitada a tracción y el área neta solicitada a corte. Y con eso se tiene que cumplir esta relación en donde se limita la tracción y el corte. Entonces, como les decía, el bloque corte tiene una situación de desgarramiento, ¿ya? O ruptura, y no una situación netamente fluencia. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un elemento en tracción, un perfil L, y este perfil, cuando se somete a esta tracción, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Generamos un plano de corte, ya que es por donde va la línea de pernos, y tenemos la parte sombreada, que el posible desgarro que puede tener, ya que esa se verifica en tracción o tensión, que es un plano de tensión o tracción. Entonces, este estado límite es la combinación de la verificación de ambos estados, qué es lo que pasa con el plano de corte y qué es lo que pasa con el plano de tensión cuando se genera esta tracción. Entonces acá tenemos dos casos. Ya el caso, uno de los típicos, el perfil L, ya cuando se somete a tracción y está pernado. Y acá tenemos una sección doble T, ya, donde cuando se apernan las alas, ya tenemos el plano de tensión es distinto porque tenemos dos planos de tensión que hay que analizar y dos planos de corte adicionales que uno tiene que analizar. Para el caso de las secciones soldadas, bueno, cuando veamos más adelante, ojalá tocarlo hoy día, el tema de los elementos soldados, pero básicamente lo mismo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Y acá es distinto porque tenemos el plano de corte que se genera justamente donde toma la soldadura, y el área sombreada es la que tiende a desgarrarse, que es el plano de tensión. Entonces, acá tenemos, para que se entienda mejor, esto yo lo saqué del libro del McCormack de diseño en acero. Tenemos el área, el análisis de un perfil L cuando tiene una tracción. Tenemos una línea de perno de 5 pernos, y acá hace el diagrama cuerpo libre de lo que se debe analizar, ya, el área de corte y la tensión que se genera.
Entonces, para el bloque de corte hay dos estados límite, ¿ya? Que es lo que conforma la fórmula de resistencia nominal. Que el primer estado límite, que es la primera parte de la fórmula, es la fractura del área en corte más la fractura del área en tracción, ¿ya? Entonces acá aparecen ya valores conocidos. Tenemos tanto la rotura dependiendo del acero, ¿ya? En ambos casos, tanto en la fractura del área de corte como en la fractura del área en tracción, ¿ya? Y tenemos también la afluencia, que también depende del acero, en el segundo estado límite, que es la afluencia del área en corte más la fractura del área en tracción. Entonces esta relación es la que se debe cumplir con esta formulación. Esto es para que vean más o menos cómo se ve una falla por bloque de corte, ¿ya? Entonces acá se produce un desgarramiento del elemento, ¿ya? Y esto es lo que justamente se trata de evitar, ¿ya? Ahora, se ve mucho cuando hay terremotos acá en Chile, por lo menos, en todo lo que es proyecto industrial. Ya como nosotros verificamos 5 estados límite, a veces el estado límite que controla el diseño es justamente el bloque de corte, y se ve justamente en los sismos fallas de este tipo. Pero hay muchas formas prácticas para evitar este tipo de fallas, que se las voy a mencionar más adelante. Entonces, acá aparece un término adicional, ¿ya? Que si retrocedemos a la formulación, que es un término que se llama VS, ¿ya? Ese término VS es un factor de reducción, ¿ya? Pero depende de cómo esté utilizado el elemento. Entonces acá el AISC nos dice la siguiente: alguien habló aquí. Y entonces el AISC nos dice que hay dos formas o dos casos, ya, donde el VS tiene dos valores distintos. El primero, ya que son los más comunes, ya, por ejemplo, aquí tenemos una viga simplemente apoyada, donde tiene una línea de pernos que trabaja netamente al corte. Entonces se genera un esfuerzo, ya, de corte que va en esa dirección. Pero me dice, bueno, si usted tiene una línea de pernos, considere el factor VS1. Y así se acaba el caso. Después tenemos el típico de los perfiles L, en donde tenemos la sección en tracción, se genera la tensión, ¿ya? Y el corte, el área de corte, pero como es una línea de perno, me dice ocupe VS igual 1. Está el caso de los gusset, ¿ya? Que esto no vamos a andar mucho en este curso, pero es un tema que se ve mucho en uniones, en el tópico de uniones, donde tenemos dos líneas de perno, se genera la tensión en esta parte, que es justamente lo que se verifica cuando uno analiza los gusset, ¿ya? Que se llama el ancho Whitmore, que lo vimos en un par de clases atrás. Y después tenemos, bueno, y ahí nos dice también ocupe 1, VS igual 1. ¿Dónde cambia? En el caso de las vigas, por ejemplo, que están simplemente apoyadas y que el corte es tan grande que colocar una línea de pernos no es suficiente. Entonces necesito doble línea de pernos. Por lo tanto, la tensión es distinta, ¿ya?
la posible falla es distinta por esa tensión que se genera con esta doble línea de perno. Por lo tanto, el código me dice utilice en este caso un VS igual 0,5, aplica un castigo importante. Ahora, aquí cae de cajón. ¿Cómo se puede solucionar la falla por bloque de corte? ¿Ya? Y bueno, deberíamos ver, cuando veamos el tópico de pernos, que es el siguiente a este, vamos a ver que entre cada perno existe una restricción de distanciamiento. ¿Ya? Cada perno debe tener un distanciamiento mínimo entre pernos y un distanciamiento mínimo con el borde. Entonces, cuando se verifica el bloque de corte, justamente, ¿ya? Estos parámetros de distanciamiento entre pernos y distancia al borde del elemento son súper importantes. Entonces, ¿cómo se puede solucionar? Evitar una falla por bloque de corte, justamente dándole más distanciamiento entre pernos y más distanciamiento al borde del elemento. ¿Ya? Entonces vamos a ver un ejemplo para que les quede más claro lo que les estoy mencionando. Me voy a conectar ahora, voy a mostrarles en la pantalla. Acá está. Ya. Entonces, vamos a seguir con el ejemplo que vimos la semana pasada. No, el miércoles. Bueno, pierdo la noción del tiempo con el encierro. Ya. Lo que vimos el miércoles, ya si se acuerdan, estábamos viendo una diagonal en tracción que tenía 4 pernos en línea. ¿Ya? Y verificamos dos estados límites. El estado de fluencia en el área bruta y el estado de fractura en el área neta. ¿Ya? Ahora viene el tercer estado límite, que es el bloque de corte. ¿Cómo se verifica? Entonces, acuérdense que aquí esto va a un corte. ¿Ya? Son dos perfiles L, el cual tiene 4 pernos. Entonces, vamos a hacer el análisis para una L. ¿Ya? Vamos a tomar un perfil L. Entonces, de las medidas que teníamos, sabemos que la distancia entre los pernos eran 100 milímetros y que la L es de 150 y los pernos van justamente a la mitad de la altura de la L. Por lo tanto, tenemos a 75 milímetros, ¿ya? A eje cada perno. A 100 milímetros la distancia entre pernos y el borde, ¿ya? Del último perno al borde del elemento 100 milímetros. Entonces, en este caso habíamos dicho que íbamos a ocupar el acero ASTM A36, ¿ya? Que lo habíamos visto como dato. Entonces, aquí empieza ya lo que hay que verificar. Tenemos la fórmula del bloque de corte para verificar el bloque de corte, donde acá tenemos que encontrar 3 áreas, ya que esa es la clave del análisis del bloque de corte, encontrar estas 3 áreas. ¿Cuáles son? Identificar. Tenemos el área neta solicitada por corte, el área neta solicitada en tracción y el área bruta solicitada en corte. Vamos a encontrar entonces el área neta solicitada en corte. ¿Ya? Entonces acá yo le hice un esquema. El área neta solicitada en corte es lo que estoy marcando en amarillo, si es que lo ven acá arriba. ¿Ya? Es ese largo multiplicado por el espesor del perfil. ¿Ya? Y si se fijan, ese largo
tiene una cierta cantidad de pernos que hay que restar. Entonces yo le hice acá abajo el corte, ya, donde indica el distanciamiento del borde al primer perno y el distanciamiento entre pernos. El espesor del elemento L es de 10 milímetros, que eso ya lo conocíamos, era dato. Entonces tenemos los 40 centímetros, que es el largo entre el eje del último perno y el borde, ya, que suman los 400. Si se escucha mal, yo estoy grabando mi pantalla, ya, para que después lo repasen. Entonces tenemos los 40 centímetros, ya, que es el largo del eje del último perno y el borde, y el espesor del elemento, que eran 10 milímetros. Entonces tenemos los 40 centímetros cuadrados, y acá, ojo, tienen que contabilizar cuántos pernos o orificios de pernos me está restando esta área, ya, de 40 centímetros cuadrados. Entonces fíjense, tenemos un perno o un orificio, dos orificios, tres orificios, y como el último perno está eje, es la mitad de ese orificio. Por eso aparece acá arriba el 3,5. Son 3,5 orificios en estricto rigor. Y esos tres orificios son de 1 pulgada más el 1/8 pulgada, que es por el tema de instalación de los pernos que se les da de holgura. Ya tenemos el largo total y lo multiplicamos por el espesor del elemento, que es de 10 milímetros. Y eso nos da 29,9 centímetros. Con eso tenemos el área neta solicitada en corte. Después vamos al segundo caso. Ya, fíjense, el área neta solicitada en tracción. Ya, el área neta solicitada en tracción es el área que está aquí sombreada. Ya, lo coloqué en amarillo ahora. Y lo voy a marcar acá, para que se identifique bien. Entonces, tenemos los 7,5 centímetros, que es esa sección que está siendo tensionada, por 1 centímetro, que es el espesor del elemento. Y a eso tenemos que restarle medio agujero de este perno, ¿ya? Entonces un medio por 1 pulgada más 1/8, y eso multiplicado por 1 centímetro, y eso nos da el área neta en tracción. Es así de sencillo. Y tenemos los 6,07 centímetros. Entonces con eso estamos listos. Y después, por último, tenemos el área bruta, ya que el área bruta es nada más ni nada menos que el área bruta de corte, los 40 centímetros, que abarca desde el eje del perno hasta el borde, por 1 centímetro. Eso es el área bruta, ya, sin ningún tipo de descuento por orificio de perno. Entonces ya tenemos las tres áreas que estábamos buscando, y lo demás es ya reemplazar nomás. Ya, por ejemplo, tenemos entonces, si seguimos la misma formulación, tenemos la rotura del acero, 4080. Tenemos el área neta solicitada en corte, que son los 29,99 centímetros cuadrados. Tenemos el área neta solicitada en tracción, ya que está acá. Y para completar la desigualdad, ya
necesitamos conocer la fluencia. Bueno, ahí también en el segundo término estaba el término de la rotura. Entonces, para el tema de la fluencia, tenemos 0,6 por la fluencia por el área bruta solicitada en corte, multiplicada por, fíjense acá, el VS, ya si se fijan acá, le puse el 1 ahí, porque en este caso el VS valía 1, de acuerdo a la indicación de la ISC. ¿Ya? Para que lo identifiquen bien, lo marqué en verde. Después tenemos los 4080, que es de la fractura, y los 607 centímetros cuadrados, que corresponde al área neta solicitada en tracción. ¿Ya? Con eso estamos listos. Entonces, la desigualdad tenemos que comparar. 98,181 toneladas. ¿Es menor que 85,509 toneladas? No. Por lo tanto, controla 85,509. Ya, ese es el límite. ¿Ya? Por lo tanto, ahora recién conocemos la resistencia para el bloque de corte. Y controla la fluencia del área de corte y fractura del área neta en tracción, ya que es el término de la derecha de la desigualdad. Ya, en caso que el primer término hubiera dado menor que 85, controla ese, el menor. Ya, en este caso controló la fluencia del área de corte y fractura del área en tracción, que es el término de la derecha. No puede sobrepasar ese límite. Eso es lo que quiere decir esta ecuación. Entonces, vamos a rematar entonces este estado límite. Para ASD, recuerden, omega vale 2. Por lo tanto, la resistencia de diseño para ASD vendría siendo 42,75 toneladas. Ahora, ojo, eso era para un perfil L. Nosotros estamos analizando 2L, ya que forman una T. Por lo tanto, hay que multiplicar ese valor por 2, entonces queda 85,5 toneladas. Lo mismo ocurre para el estado LRFD. ¿Ya? Para el estado LRFD de diseño es 0,75, que era el phi que habíamos dicho al principio al analizar este estado límite, por los 85,509, y eso nos da 64, pero como es para una L tenemos que multiplicarlo por 2, y con eso obtenemos la resistencia de diseño para dos perfiles L apernados. Por lo tanto, obtenemos, en resumen, el estado límite de bloque de corte, y vamos a guardar estos valores, ¿ya? Porque estos valores después se comparan con todos los otros estados límite, y el menor de todos esos valores es el que controla el diseño en tracción. Hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, un comentario, algo que decir? ¿O seguimos, no? No hay ningún comentario, vale. Ya, seguimos entonces. Hoy les recuerdo que yo estoy grabando en paralelo las clases, ¿ya? Y si hay algún problema de sonido o se pierde alguna vez algún concepto o algo así, lo repasan en la clase que yo subo. Voy a estar subiendo a YouTube, que es lo más fácil, ya, para que lo revisen. Ya, eso.
para que tengan claro. Sigamos entonces. Terminamos el ejemplo. Vamos a la resistencia de los pernos. ¿Ya? La resistencia de los pernos los ejemplos los subí ayer o antes de ayer, no me acuerdo, pero ya están arriba en el portal para que los revisen. ¿Ya? Ahí después chequean el Blackboard y pueden revisar que esté el ejemplo. Ya, ahí revisamos dos estados límites nomás, ¿sí? Hoy día vamos a completar todo. Ya, seguimos entonces. Los pernos, ya, para el diseño ya de elementos en tracción, necesitamos saber la capacidad de los pernos, ¿ya? Para los diseños en acero, tradicionalmente se utilizan pernos de alta resistencia, ¿ya? Porque generan la resistencia adecuada para diseños muy exigentes como estos, de alto tonelaje. Entonces tenemos, los más típicos son los aceros de calidad ASTM A325 o los ASTM 490, A490. Los más comunes que ustedes van a ver cuando salgan a la vía profesional son los pernos A325, ¿ya? Son los más comunes de utilizar. Ahora, si comparamos con madera, vamos a ver que cuando veamos el tópico de diseño en tracción de elementos en madera no se utilizan pernos de alta resistencia, se utilizan pernos de acero común, ASTM A36, con baja fluencia. ¿Ya? ¿Por qué? ¿O por qué? Porque no requieren de tanta capacidad. ¿Ya? En madera, después cuando veamos ese tópico en la próxima clase, van a darse cuenta que la madera tiene los fallos, las fallas de la madera son por aplastamiento de la madera misma. Entonces el perno no trabaja completamente. Y como no trabaja completamente el corte, no se requiere de un acero de alta resistencia, porque yo no voy a llegar a esos valores de esfuerzo de corte que puede resistir el perno. Llego a valores de resistencia de corte mucho menores. Por eso se utilizan pernos A36, ya que son de fluencia más baja, 2531 kilos centímetro cuadrado. En cambio, los pernos de alta resistencia, por ejemplo, la 325, fácilmente llegan a la fluencia de 3800 kilos por centímetro cuadrado. O sea, mucho más. Porque el diseño así lo exige. Ya requerimos de mucho esfuerzo de corte para ese tipo de perno en acero. Entonces, como les decía, es el tipo de perno más tradicional que ustedes van a ver, el A325. Después tenemos, todas estas tablas están en la norma que les subí en el ISC, ¿ya? Y en la NSH 427 del 2016, creo que en la última actualización. Es lo mismo. Entonces tenemos distintos tipos de medidas de pernos, desde un medio hasta de media pulgada hasta pernos de 1,5 pulgada, ya que son pernos bastante grandes. Ya, y acá salen los distintos, las medidas como estándar que tienen la cabeza, el largo, etcétera. ¿Ya? Y la pulgada acá es real. Cuando hablamos de pernos de 1 pulgada, el perno mide 25,4 milímetros. ¿Ya? Son pulgadas reales. Excepto cuando tiene hilo. Ahí se le descuenta. Entonces, independiente de los pernos que utilicemos, se recomiendan usar los diámetros típicos, que son los de 3/4, 19 milímetros, los 7 octavos de 22 y los de 1 pulgada. Bueno, y el de 1 octavo. Eso es lo más típico que van a ver en diseño
en acero. Para los que se dediquen a las obras industriales, los que les toque trabajar en ese tipo de construcción, van a ver que los pernos de 1 pulgada son el pan de cada día. O los pernos de 1 pulgada y 1 octavo. ¿Ya? Son los más utilizados. Después tenemos los diámetros mayores a 25 milímetros, requieren consideraciones especiales de disponibilidad como también de instalación cuando se deban colocar pretensionados. Ya es un tema netamente ya de ejecución. Y ahí el tema del hilado, que es cuando tienen este hilo para las tuercas. Un hilo adecuado del perno se produce cuando el extremo del perno queda a ras o sobresale del plano superior de la tuerca, que eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces acá tenemos los típicos pernos con sus tuerquitas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá hay que tener ojo. ¿Por qué? Porque hay uniones en donde el elemento o la placa queda justo en el diámetro del perno donde no tiene hilo. Entonces el diseño se hace con un perno sin hilo incluido. O sea, se considera el diámetro completo. Pero de repente las placas o los sándwiches ya de los pernos son tan grandes que abarca tanto el hilo no excluido como el hilo. Entonces ahí cambia el diseño porque hay que hacerlo con hilo incluido. Por lo tanto el diámetro baja. ¿Ya? Ahí hay que tener ojo. Vamos a ver un ejemplo. Después tenemos largo los pernos. Ya el código lo único que me dice que el largo del perno tiene que sobrepasar, o sea, puede quedar a ras con la tuerca. Eso me quiere decir. O sea, el mínimo es 0. Ya para este valor. Que vendría siendo cuánto sobresale el perno después de la tuerca. Mientras este perno y esta tuerca tenga la pretensión adecuada, no hay ningún problema que lo deje a ras. Ya, por lo general, siempre se le deja un par de milímetros al hilo. Ya, unos 2 o 3 milímetros. Ya, para apretarlo cuando hay un sismo, cambiar las tuercas, o cambiar el perno si se dobla, etc. Ya. Pero la norma me dice, incluso si usted no le deja nada de vástago fuera de la tuerca, no importa, está bien igual, mientras cumpla con la pretensión. Ahora vamos a ver la pretensión. Este es un tema que debe manejar muy bien la gente que trabaja justamente en obra. Ya, el tema de la pretensión de los pernos. Si bien es por diseño que se indican las pretensiones, esto debe asegurarse justamente en obra. Entonces, aquí hay una máxima, pretensión máxima. Generalmente no hay un límite máximo en la pretensión de los pernos, hay una pretensión mínima. Entonces, acá tenemos algunos de los métodos que se utilizan para la pretensión de perno. Ya que está la vuelta de tuerca, la llave calibrada, los pernos de tensión controlada o los indicadores de tensión directa. Vamos a ver solo algunos, ya para no alargar tanto la clase. Entonces tenemos la pretensión mínima de pernos en tonelada. Ya, entonces si yo coloco un perno de media pulgada, para un perno A325 tengo que tener una pretensión de 5.44 toneladas fuerza. Esto es igual a 0,7 veces la resistencia última de los pernos. Esa es la pretensión. ¿Ya? No es más que eso. Esto es una tabla y se indica la pretensión. Ya, estas son unas consideraciones que hay que tener en cuenta. Dice que sin embargo en el caso de los pernos A325 se permite que sean instalados en la condición de apriete ajustado, siempre y cuando la fatiga debido a la vibración o fluctuaciones de carga no sea considerado en el diseño. ¿Ya?
La condición de apriete ajustado se define como la más firme alcanzada por pequeño impacto de una llave de impacto o por el máximo esfuerzo de un trabajador con una llave de palanca corriente que permite que las piezas conectadas queden en contacto firme. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? A la vuelta que tenga la fuerza el viejito que aprieta. ¿Ya? O sea, se puede considerar así también. Acá tenemos los métodos de pretensión. Ya la vuelta de tuerca es la más tradicional con una llave, ¿ya? En donde se indican acá cuántas medias vueltas debemos apretar cuando esta cuestión esté firme, ¿ya? Esta es una cuestión súper subjetiva, ¿ya? Porque depende de cada uno como lo vea. Es de las más subjetivas de las que vamos a ver, ya la vuelta de tuerca. Puede ser media vuelta, un cuarto de vuelta, etcétera. Esta es una ya de las que se usa un poquito más, que es la llave calibrada. Entonces, esta llave lo que tiene, que cuando el operador coloca el perno, o perdón, la tuerca acá, y empieza a apretar, esta cosa empieza a indicar el torque, ¿ya? Y también le saca el ángulo, ¿ya? De cómo ustedes tienen que presionar para que alcancen el torque adecuado. ¿Ya? Y es una herramienta electrónica, así que es una herramienta súper útil. Después tenemos la que usan ya operadores más avanzados, perno de tensión controlada, en donde el mismo principio. Ya esta máquina genera un impacto y genera las vueltas adecuadas para que ustedes tengan el torque que ustedes quieran. Ya todo se calibra. Ya, y acá, bueno, esto se usa también, no tanto en construcción, se usa también los mecánicos, usan este tipo de pretensiones. Entonces se utiliza para todo tipo de perno. Tensión controlada. Ya, eso es a modo de conocimiento. Ahora vamos a los tamaños de los agujeros. Entonces tenemos distintos tipos de tamaños que deben tener los pernos, ¿ya? Que son para distintos tipos de diseño. Por ejemplo, acá tenemos para dar cierta libertad de ajuste cuando se aploma un marco durante un montaje. Además del agujero estándar, se permiten 3 tipos de agujero alargado, ¿ya? Sujeto a la aprobación de la inspección técnica. Entonces tenemos el agujero estándar, que es el que nosotros calculamos por diseño, que es 1/8 pulgada más. Después tenemos la sobremedida, ya que es mucho más de lo que requiere como sobreancho estándar. Y todos estos tamaños están en tabla. Está todo tabulado. J33 y J33M. Los J33 son para los aceros pernos con acero A325 y 490. Después tenemos el agujero de ranura corta y el agujero de ranura larga. ¿Ya? Esto es lo que comúnmente se conoce en obra como los agujeros chinos. ¿Ya? Así se conoce. Entonces, ¿para qué sirven estos agujeros chinos? O agujeros de ranura larga. ¿Ya? Para que no suene, para que no salga alguien diciendo que uno es racista y dice el agujero chino por los chinos. El agujero de ranura larga. ¿Ya? ¿Para qué sirve? Muchas veces en los diseños, ¿ya? Por ejemplo, uno requiere de que el perno trabaje en tracción, ¿ya? Y el corte, si bien lo puedo obviar, entonces generando esta abertura de la ranura larga, evito que el perno trabaje en corte en esa dirección, ¿ya? Trabaja en tracción y trabaja en corte en la dirección que está hacia el otro lado, donde está a tope. ¿Esto dónde se usa? ¿Ya? Muchas veces a mí me ha tocado calcular este tipo de perno cuando tenemos, por ejemplo, losas que se conectan a estructuras existentes. Entonces, para no generar un esfuerzo
de un impacto de corte adicional al muro al cual me estoy apoyando, ¿ya? Le genero esta ranura larga, evito que el perno trabaje en corte en esa dirección y el corte trabaja solamente en la dirección que está a tope. Ya tiene mucho otro uso, ya también se utiliza mucho para lo que son las columnas de viento en galpones. Por ejemplo, el galpón, ya aquí hay que dar como vuelta al dibujo. Cuando viene la viga del galpón, la viga tremenda que estamos calculando, esa viga se tiende a deformar, ¿ya? Entonces, al deformarse esa viga, la columna de viento para lo único que está ahí es para tomar esfuerzos laterales. ¿Ya? A ver, se los voy a explicar con un dibujo mejor porque para que me entiendan. Me voy a conectar acá. Ya, por ejemplo, tenemos. Esto es para darle un ejemplo de cómo se utiliza. Este es el típico marco de un galpón. Marco de acero galpón. ¿Ya? Y existen elementos de ese tipo que son columnas que se llaman columnas de viento. ¿Para qué sirven las columnas de viento? Y aunque suene muy obvio, se colocan en las tapas de los galpones. ¿Ya? Donde se tapan los galpones se colocan. Entonces, si yo miro el galpón así como en 3D, ya, esas son las tapas de los galpones. El viento va a ir en esa dirección. ¿Ya? Así. Y por lo tanto, este perfil va a tender a trabajar en flexión y se va a deformar de esa forma. ¿Ya? Hacia adentro. Así. Así. ¿Ya? Eso se le conoce como columna de viento. Entonces, como mi galpón ya tiene cargas estáticas, ¿ya? Que van a deformar esta viga, ya que yo calculé, yo no quiero que las columnas de esta columna de viento tome carga axial. ¿Por qué? Porque si llegaran a tomar carga axial, al tiro el código me dice limite su columna para la esbeltez en compresión. Entonces salen columnas muy gruesas, ¿ya? Salen columnas muy pesadas. Como nosotros queremos que estas columnas trabajen solamente en flexión, para que tengan una deformación como les indiqué, con las líneas punteadas, queremos que trabajen solamente en flexión y no tomen compresión. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Aquí es donde se ve la ingeniería. ¿Ah? Se hace un detallito, más o menos de ese tipo. ¿Ya? Donde esta placa toma la viga del marco. Y esta placa toma la columna. ¿Ya? Lo voy a dibujar así mejor. Como que se me fue a la vez el dibujo.
Lo voy a aclarar mejor. Ya, voy a dibujar en rojo la viga de arriba. Y ahí va la viga del viga galpón. Ya. Entonces, ¿cómo yo puedo generar una unión para que no tome carga axial, pero sí tome carga de corte? Entonces ahí estas dos plaquitas, la unión es la clave. Entonces en esas dos plaquitas, ¿qué pasa? A la unión de ambas placas le coloco una unión de ese tipo. Ese es el perno y este es el agujero o la ranura mejor. Ahí se fijan, parece un ojo chino, ¿no? Por eso le llaman ojo chino. Vamos a cortar el dibujo ahí para que no se... Ya. Entonces, ¿qué es lo que hace esta unión? Este otro corte, acá va la viga del... viga columna. Entonces cuando venga el esfuerzo, así, claro, mi columna va a toparse con el perno porque el perno va a trabajar en corte. ¿Ya? Va a trabajar en esta dirección. Va a tomar corte y la placa toma el corte y el perno toma el corte. Y si esta viga intenta bajar, se va a encontrar que hay una ranura que me permite desplazarme hacia abajo sin tomar carga axial. Entonces nos evitamos de esa forma hacer un diseño por compresión que saldría una columna mucho más pesada que una columna de viento que trabaja solamente en flexión, que es mucho más liviana. Y así los galpones salen más baratos. ¿Ah? Así se aplica la ingeniería, para que sepan. Así se usa el perno chino. ¿Les quedó claro, no? Parece que no hay nadie escuchando. ¿Me están escuchando, no? Ah, ya. Sí, como que de repente me sentí muy solo. Ya. Ya, súper. Sigamos entonces. Que queda clase todavía, queda clase. Ya, entonces. Tenemos. Ya sabemos para qué sirven los agujeros de ranura larga. O ojos chinos. Bueno, así lo van a conocer en obra ustedes. Después tenemos la tabla J33 que me dice cuál es el estándar, el sobretamaño, la ranura corta y la ranura larga. ¿Ya? Todo eso está dicho por esta tablita que depende del perno que utilicemos. ¿Ya? El espaciamiento mínimo. Ya vamos a avanzar un poquito más rápido para alcanzar a ver, terminar de ver este capítulo que ha sido bastante largo, la verdad. Entonces, el espaciamiento mínimo, tenemos la distancia entre centros de perforación estándar sobre medidas o ranuras, no debe ser menor a 2 a 2 tercios veces el diámetro nominal del conector. Se prefiere una distancia de 3 diámetros. Entonces, entre pernos, el mínimo 3 diámetros. ¿Ya? Si tenemos pernos de 1 pulgada, el mínimo de distanciamiento son 75 milímetros. ¿Ya? Entre ejes de perno. Y la distancia mínima al borde, ya dice que la distancia desde el centro de una perforación estándar hasta el borde de una parte conectada en cualquier dirección no debe ser menor que el valor aplicable de la tabla J34 o el requerido en la J310, ya tablas que salen en la norma.
La distancia del centro de una perforación sobredimensionado o ranura hasta el borde de una parte conectada no debe ser menos que el requerido por una perforación estándar hasta el borde de una parte conectada más el incremento aplicable C2 que obtiene la tabla J3.5. La tremenda definición, ya, pero yo les digo que el mínimo son 50 milímetros. Ese es el mínimo. ¿Ya? Y después verifican si el perno es muy grande, el diámetro es muy grande, o si quieren controlar el bloque de corte, van aumentando esa distancia. ¿Ya? Pero el mínimo son 50 milímetros. ¿Ya? Yo le estoy dando todas las recetas. Después tenemos la tabla J34, la distancia mínima al borde. ¿Ya? Si se fijan, para pernos, por ejemplo, de 1 pulgada, es 1,25, o sea, son como 30 milímetros, pero eso es muy poco. Generalmente se ocupan 50 milímetros, que vendrían siendo 2 pulgadas. Y más cuando nosotros queremos evitar la falla por bloque de corte, le aumentamos más de 50 milímetros. ¿Ya? Eso para que lo tengan claro. Ya, esta es la tabla J34M para los pernos M. Esto no se ve mucho, así que lo pasamos. La tabla J3.5. Estos son valores incrementales de la distancia al borde. Ya, también son tablas, pero la receta sigue igual, o sea, 50 milímetros del borde del perno, perdón, del eje del perno al borde del elemento. Y la clave acá es verificar el bloque de corte. Si queremos evitar esa falla, sí o sí tenemos que incrementar la distancia al borde del elemento. Ya, esto es para diámetro nominal del conector. Ya, estos conectores entre 22 y 27. Ya, entonces el ISC identifica dos tipos de uniones de corte por aplastamiento. Corte aplastamiento, que es la que se utiliza en la mayoría de los diseños, y la unión tipo de desplazamiento crítico pretensionada, ya, que se utiliza pero son para diseños ya específicos. Nosotros vamos a ver la primera, solamente unión tipo corte aplastamiento. ¿Cómo se verifica? Ya, para calcular la resistencia de estos pernos tenemos que saber la fluencia y la fractura. Entonces, para el método ASD me dice que es 0,4 por la fluencia por el área en corte del perno. Y para la fractura lo mismo, pero con la fractura y un factor 0,3. Ya, esta área es la misma del perno, el área del perno. Después tenemos para el método LRFD, tenemos 0,6 por la fluencia por el área del perno y se le aplica un factor phi adicional 0,9. Y para la fractura lo mismo, pero el factor phi es 0,75. Acá tenemos el procedimiento ASD. Ya, esto es cómo se calcula la capacidad de un perno. Es súper fácil. Es el área del perno, o pi por el diámetro al cuadrado partido por 4, por la tensión de corte. Y entonces acá yo les dejé esta tablita, que lo saqué de un manual que es de una empresa que se llama Edice, que acá viene ya lista la tabla. Este es la tensión de corte cuando tenemos hilo incluido, o sea, cuando hay menos diámetro, y cuando tenemos el hilo excluido, ya, 2110, para el perno A325, que es el más típico. Y después tenemos para el procedimiento del RFD lo mismo, ya, 0,75 por el diámetro del perno por la tensión de corte en el RFD, y acá ya vienen dadas, ya. Acá le faltó un 0 aquí, 4140, y acá es 3375. Veamos cómo se aplica, para que entiendan bien. Ya, esta parte de los estados límite, el más sencillo ya, porque es un cálculo matemático sencillo. Ya, acá tenemos el caso de que estamos viendo. ¿Cuántos pernos teníamos? 4 pernos de 1 pulgada. Entonces vamos a calcular la capacidad de los pernos en ASD. ¿Ya? Y acá voy a decirle una sutileza.
¿Ya? Acá sale un 8. Van a preguntarse, bueno, ¿por qué 8? Yo los voy a explicar. Tenemos el área del perno, que es pi por el diámetro al cuadrado cuarto, por la tensión de corte, que viene de tabla, con hilo incluido. Lo saqué. Hilo incluido. Hilo incluido. ¿Ya? Que es de la tabla que le acabo de mostrar. Sacamos el área del perno, tensión de corte, para el método ASD. Y se preguntarán, bueno, ¿por qué 8? Bueno, analicemos. Acá, cuando el perno trabaje en tracción, ya fíjense que a esto se le conoce como cisalle doble. ¿Qué quiere decir eso? Que el perno ya trabaja para ambos perfiles L. Por lo tanto, tiene doble capacidad. Entonces, si tenemos 4 pernos en línea, eso tenemos que agregarle los otros 4 pernos, que son el mismo perno, pero trabajan en el otro perfil L. A eso se le conoce como cisalle doble. ¿Ya? El perno trabaja efectivamente 2 veces, el doble. Por lo tanto, no es por 4, es por 8. Por eso le puse 8. ¿Ya? Cisalle doble. Si la placa hubiera sido de esta forma, y mi perfil L es ese, a esto se le conoce como cisalle simple, porque mi elemento justamente va a trabajar en tracción, este perno va a trabajar en corte, y por lo tanto va a ser solamente esta sección la que va a trabajar en corte y va a tomar todo el esfuerzo de tracción. En cambio, cuando tenemos de la doble L, ahora el perno tiene otra sección para tomar el corte. Por eso se le conoce como cizalla doble. ¿Ya? Eso. Entonces tenemos 59.84 toneladas fuerza. ¿Ya? Y para el método LRFD es lo mismo. ¿Ya? El diámetro del perno multiplicado por un factor phi 0,75, el área, y por la tensión de corte LRFD, que está por tabla, se las acabo de mostrar, y por 8. Y eso nos da 102 toneladas. 102,6 toneladas. Y así de corta el tema del cálculo de los pernos. El estado límite más fácil de calcular. ¿Ya? Vamos al último estado límite, que con esto ya terminamos el capítulo de resistencia en tracción para elementos apernados. Para elementos soldados es exactamente lo mismo, solamente que son soldados, ¿ya? Y el área neta se calcula distinto porque ahora el factor VS ya es parecido al de los pernos, ¿ya? Pero la metodología es exactamente la misma y tiene los mismos estados límite. Entonces, veamos. Dice, para el aplastamiento, ya que es cuando el perno, cuando está traccionado, ya tiende a aplastar esta zona, ya, y eso es lo que hay que controlar. Cómo está funcionando el aplastamiento de ese perno, ya. Entonces acá tenemos una figura de cómo se verifica, o perdón, cómo queda una placa cuando hay aplastamiento del perno. ¿Ya? Se genera un esfuerzo de corte y ese esfuerzo de corte va aplastando esta placa. Tenemos la resistencia requerida para ASD con el omega, ¿ya? Que es 2,
y el phi para el RFD 0,75. La formulación es sencilla. Ya yo les voy a explicar con un ejemplo para que se entienda mejor. Ahora, tenemos dos tipos de casos, ¿ya? Para los pernos estándar. Cuando la deformación en la perforación del perno bajo carga de servicio se considera en el diseño, es decir, si queremos deformaciones máximas de 6 milímetros, tenemos que verificar con esta formulación. Y tenemos el caso 2, cuando la deformación en la perforación del perno bajo carga de servicio no se considera en el diseño, es decir, si aceptamos deformaciones mayores a 6 milímetros, se verifica así. Ahora, por un tema normativo, solamente se verifica el primero, ¿ya? Para conexiones con perforaciones estándar. Entonces nosotros estoy repitiendo dos veces nosotros. Lo que hay que verificar en este caso es el primer estado. ¿Ya? Entonces tenemos, ojo que esta formulación está para LRFD, la que estoy mostrando ahora. Voy a ir a la estándar. Esta es la estándar, ya sin factores ni ASD ni LRFD. Tenemos 1,2. Ya, el LC es el largo entre el eje del último perno y el borde, ya que lo conocemos. T, el espesor de la placa, y el FU es la rotura, dependiendo del acero que utilicemos. Y acá tenemos 2.4 por el diámetro del perno por el espesor del elemento y por la rotura. ¿Ya? Para el RFD, es que yo coloqué esta foto porque me parecía mucho más aclaratoria que la anterior, pero está para el RFD. Aquí, si se fijan, tiene un phi. Para ASD lo único distinto es que hay que sacar el phi y dividirlo por omega. Ya, eso es lo distinto. Ya. Esto es para que quede claro cómo funciona el tema del aplastamiento. Veamos cómo funciona. Tengo aquí. Veamos cómo funciona rápidamente. Ya. Seguimos con el mismo ejemplo. Ya, si se fijan, el ejemplo que vimos inicialmente ha servido para verificar los 5 estados hasta ahora. Entonces tenemos la capacidad disponible por aplastamiento 1.2 por LC, que es el largo desde el eje del último perno hasta el borde. T, el espesor, FU, la rotura. Y por el otro lado, el diámetro del perno, el espesor y la rotura. Entonces acá abajo le anoté. LC es la suma, ya, del eje del último perno hasta el borde. 400 milímetros o 40 centímetros. El espesor del elemento es 10 milímetros o 1 centímetro. Y los diámetros de los pernos 2.54. Entonces, por el método ASD, es cuestión de aplicar la fórmula. Tenemos todos los datos. Tenemos 1.2 por los 40 centímetros por 1 centímetro, que es el espesor, y por la rotura. Nos da 195.84 toneladas. Y por el otro lado tenemos 2.4 por el diámetro, por el espesor, por la rotura, y nos da 99.49. Ahora ojo que estamos analizando un perfil L, y son 2. Entonces cuando estemos acá abajo, ya, ¿cuál es el que controla? Ya, tiene que ser el mínimo de estos dos. Entonces sería 99.49. Y esos 99,49 hay que multiplicarlo por 2 porque son 2 perfiles L. Pero como el factor omega es 2,
queda igual, 99,49. ¿Ya? En el RFD es lo mismo, pero con el factor phi, 0,75. Se reemplaza y obtenemos 149.24. Es el mismo. Ya ahí está multiplicado ya por 2. Entonces tenemos el resumen. Ya. Tenemos el resumen. Sacamos los 5 estados límites. Estos son los 5 estados límites. Este es el resumen. Aquí pongan atención. Entonces tenemos fluencia en el área gruesa, ASD, valores. Fractura en el área neta, los calculamos. Bloque de corte, calculado. Resistencia al corte de los pernos, calculado. Y la resistencia al aplastamiento, calculado. ¿Cuál es el que controla el diseño? El mínimo. Muy bien el Kane. El mínimo. El mínimo de todos los estados límite. Ya. Entonces acá hay que pensar y decir, bueno, ¿sabéis qué? Yo no quiero que mi diseño esté controlado por el corte de los pernos. Así que pongámosle más pernos. Entonces ahí uno empieza a jugar. Esta línea de pernos pueden ustedes subirla a 5 pernos. ¿Ya? Eso lo vamos a dejar como tarea. Tarea. Analizar con línea de pernos de 5. ¿Qué quiere decir? Que la doble L va a tener ahora 5 pernos. Y todo distanciado a 100. 100, 200, 300, 400, 500. ¿Ya? Esa va a ser su tarea. Y cuando hagan esa tarea van a ver que el estado límite va a cambiar. Ya no va a ser controlado por el perno. ¿Ya? O quizás quede controlado de nuevo por el perno. Pero aquí lo que nos permite analizar este resumen es decir, bueno, ya, si yo no quiero que mi diseño esté controlado por los pernos, pongo más pernos y analizo de nuevo. Si después me aparece que me está mandando el bloque de corte, yo digo, ¿sabéis qué? No quiero ese tipo de falla en mi unión. Pero esto ya es un tópico netamente uniones. No quiero que en mi unión falle por bloque de corte. Entonces aumento las distancias y aumento la distancia del borde al perno. Y la distancia entre pernos. Después analizo y digo, ¿sabéis qué? No quiero que haya una fractura en el área neta efectiva. ¿Ya? Entonces se verifica nuevamente y se hacen los arreglos necesarios. Y así uno va eligiendo en estricto rigor dónde quiere que o cuál estado límite quiere que controle esta unión y por lo tanto el diseño en tracción. Y así se va jugando con el diseño en tracción. Es básicamente analizar la unión. ¿Ya? Nosotros en el curso, como les dije, analizamos solamente el elemento. Y si es que el elemento tiene una placa de unión, analizamos la placa de unión, pero no el guset. El guset se verifica exactamente igual, con los mismos estados límite. ¿Ya? Pero es repetir como lo mismo. Entonces, a mí lo que me interesa es que les quede claro cómo se controla el diseño en tracción. ¿Ya? Y hagan esa tarea para que lo analicen. ¿Ya? ¿Quedó claro hasta ahí? Entonces, tenemos el resumen. ¿Ya? Este es el resumen de diseño de elementos apernados en tracción. Tenemos el método ASD y el LRFD.
Ya conocimos que el omega varía dependiendo del estado límite que analicemos y el phi también. Ya eso tienen que tenerlo claro. Aprendimos a calcular la fluencia entre acción en el área bruta para el miembro y la placa conectora. También la fractura entre acción en el área neta efectiva y el bloque de corte. La resistencia a los pernos y el aplastamiento también lo verificamos. ¿Ya? Entonces, ese es el resumen de diseño de elementos apernados en tracción. Los elementos soldados, ya, es exactamente lo mismo. ¿Ya? Esto es como repetir la clase que hemos dado anteriormente, pero les voy a mostrar las ventajas y las desventajas de la soldadura antes de ir a lo neto. Ya. La advertencia es exactamente la misma para los elementos soldados en tracción. ¿Ya? El límite es 300, que depende del largo y el radio de giro del elemento que estemos uniendo. Entonces la soldadura, como concepto, es la unión de uno o unión de dos o más partes por calentamiento de presión, o inclusive una combinación de ambos de forma tal que los materiales formen un continuo. Esa es como la idea de la soldadura. Aunque la soldadura moderna existe desde hace bastantes años, solo en las últimas décadas ha adquirido gran importancia en la ingeniería estructural. Ya, esto es verdad porque muchas veces se utilizaban lo que es uniones con puro perno, ¿ya? Y la soldadura se usaba bien poco, la verdad. Entonces en los últimos años se ha dado más importancia en la soldadura. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la soldadura y el perno? Que el perno es mucho más dúctil que la soldadura. ¿Ya? También juega por ese lado. Ya, las grandes ventajas que supuestamente tiene. Poca resistencia a la fatiga en comparación con las conexiones apernadas y la imposibilidad de asegurar una calidad de la soldadura si no se contaba con una inspección irracionalmente alta y costosa. Eso es lo que se cuestionaba anteriormente, pero todo eso ya ha cambiado. Entonces aquí tenemos varias ventajas. Ya el ahorro en el peso del acero, ya entre utilizar perno y soldadura, obviamente la soldadura pesa menos. Mayor zona de aplicación, que en los pernos las estructuras soldadas son más rígidas, pero ahí yo creo que va el pero, porque para zonas sísmicas como las nuestras, algunas cosas no tienen que ser tan rígidas, ¿ya? Hay que darle cierta ductilidad. Proceso de fusionar las partes por unir hacia la estructura realmente continua, eso es verdad. Resulta más fácil realizar cambios en diseño y corregir errores durante el montaje a menor costo si se usa soldadura, eso también es muy cierto. Entre cambiar una unión apernada y una soldada, la soldada siempre va a ser mucho más fácil y a un menor costo. Y es mucho más fácil de modificar, ¿ya? Ahora, eso pasa mucho en estructuras habitacionales. Ya se usa mucho la soldadura. En las estructuras industriales se utiliza mucho el perno. Por un tema de ductilidad y por un tema práctico también. ¿Por qué? Porque en las mineras, por ejemplo, se trata de evitar muchas veces el tema de la soldadura por un tema de seguridad. ¿Ya? Es súper complejo hacer todos los arreglos necesarios para que vaya una persona calificada a soldar. O sea, son muchos protocolos que hay que seguir y ahí va a estar el segurito viéndote que no te pase nada y te va a parar la hora y al final es un cacho, esa es la realidad. Entonces muchas de las obras que se hacen en la industria minera se piden todas las uniones apernadas. Entonces se hace las soldaduras se hacen en fábrica, llegan listas para llegar y atornillar, ¿ya? Y las modificaciones son mínimas en terreno con soldadura.
un proceso silencioso hasta por ahí nomás. Y se utilizan menos piezas y como resultado se ahorra tiempo en detalle, fabricación y montaje en la hora. Es verdad. Ya tenemos los distintos tipos de soldadura. La AWS es la que acepta 4 procesos de soldar como precalificado. Y yo me voy a ir a la más utilizada. Perdón por hacer este forward, pero es necesario. Hay que avanzar en la materia. Ya. Ya. De las clasificaciones de soldadura, tenemos 3 tipos o 3 clasificaciones. Ya tenemos el tipo de junta, ya que tenemos a tope, esquina, traslape, borde, tipo T. La posición de la soldadura, plano, horizontal, vertical, sobre cabeza. Son soldaduras muy específicas, pero la más utilizada por todo el mundo, en el mundo de la ingeniería, eso es lo que voy a decir ahora, es el filete. ¿Ya? Esta es la más típica de las típicas. Esta es la que se utiliza en todos los proyectos. ¿Ya? Todas las otras soldaduras que les mencioné anteriormente son súper específicas. ¿Ya? La AWS es la norma. AWS. ¿Ya? Pero la más tradicional en la ingeniería estructural es la soldadura tipo filete. ¿Ya? Y el filete está conformado por un cordón o por una sección transversal, ya, que forma este ángulo. Ya tenemos el metal base, la otra pieza, tenemos la soldadura y se genera este como triángulo de soldadura. Que, bueno, aquí tenemos la garganta, el refuerzo, etcétera. Ya, y el tipo de espesor de soldadura se los voy a explicar ahora. ¿Cuál es el mínimo? ¿Ya? Para que lo tengan claro. Entonces, de la soldadura de ranura o tope, tenemos la soldadura de penetración parcial. Acá tenemos los ejemplos. La soldadura de tipo B. Ya, todos estos tipos de soldadura, bueno, lo voy a explicar mejor acá. Ya, la penetración completa. La penetración completa ya es para generar la unión de dos placas o dos elementos y que tenga continuidad. Estas uniones son súper específicas y dentro de la penetración completa el más utilizado es el bisel, que es este de acá. Ya, se utiliza mucho para unir vigas, ya cuando son muy largas se utiliza el bisel, muy utilizado, muy seguro y le da continuidad a la soldadura y al elemento completo. Ya, estos son los de tapón o muesca. Ya, revísenlo ustedes en el PPT después. Pero nosotros nos vamos a enfocar en el filete. Ya, donde se utiliza, que es la más típica, el filete. Y la soldadura de tope, el bisel. Yo creo que con esas dos ya tienen el 80% de conocimiento de soldadura que van a requerir en obra. ¿Ya? El filete y el tope. Las demás son súper específicas y se ven muy poco en los proyectos, la verdad. Acá tenemos los símbolos de la soldadura. ¿Ya? El canto también se utiliza para, por ejemplo, perfiles tubulares y cosas así cuando van a las placas base. El filete se utiliza mucho. El bisel, ya que el símbolo está aquí, es el bisel, muy usado. La vea bocinada y el bisel abocinado también se utilizan. Pero como les digo, el rey de la soldadura es el filete. Después tenemos los símbolos suplementarios, que cuando uno
ve los planos y dice, bueno, llevo un filete, ¿y cómo lo hago? La mayoría de los planos que ustedes vean van a llevar esta banderita, que significa hágalo en terreno. Ya, muy pocas cosas se hacen en fábrica, o sea, si son uniones muy específicas, sí. Ya, pero la mayoría les va a indicar hágalo en terreno. Ya, todo eso va a depender de cómo se especifique el proyecto. Después tenemos la ubicación normal de los símbolos. Ya, por ejemplo, acá tenemos el circulito, significa que hay que soldar en el contorno con una soldadura de campo y le van indicando el tipo de soldadura que tienen que hacer. Acá también se indica mucho, se indica en este sector el tipo de filete o tapón u otro que quieran utilizar. Le voy a pedir a ver si o les muestro yo en la próxima clase, antes de entrar al tema madera. En la próxima clase yo les voy a mostrar planos con detalles de soldadura para que los reconozcan bien. Entonces aquí tenemos los símbolos de soldaduras precalificadas, algunos ejemplos. Ya aquí tenemos el filete. Por lo general, como regla general, esto es una regla práctica. Si ustedes tienen elementos, por ejemplo, dos placas de 6 milímetros, el filete que debe utilizarse, si no está indicado, es el espesor de esas placas. En este caso, 6 milímetros. Un filete de 6 milímetros. Si ustedes, por ejemplo, tienen placas de 6 milímetros y por cálculo les dice que deben utilizar 8 milímetros, el aceptable es sobrepasar 2 milímetros el espesor de la placa. Eso como práctica, en la práctica general se utiliza así. O sea, no te puedes pasar más de 2 milímetros el espesor de lo que estás soldando, como filete de soldadura. Entonces, si tienes placas de 6 milímetros, uniendo placas de 6 milímetros, máximo le puedes dar un filete de 8 milímetros. Ya, esa es la práctica que se da. Entonces, el mínimo es el espesor del elemento más delgado y como máximo el espesor del elemento más delgado más 2 milímetros. Entonces aquí se indica una soldadura de filete de 6 milímetros. ¿Ya? Son pocos los que utilizan o indican el espesor de la soldadura. Por lo general lleva solo el símbolo del filete sin el número 6. Pero el soldador, como la mayoría de los soldadores tiene que ser calificado, ya sabe que la soldadura mínima que debe aplicar ahí es el menor de las placas que está uniendo. ¿Ya? Él sabe eso. ¿Ya? Como conocimiento generalizado. Ahora, si ustedes no confían en la persona que va a hacer la obra, ustedes le indican como debe ser el espesor. Así debería ser en todos lados. Los planos de fabricación de acero, que son planos que se generan después de que se hace la ingeniería de detalle, ¿ya? Los que entrega el ingeniero estructural, los planos de fabricación deben venir con todas estas indicaciones, sí o sí. ¿Ya? Con el espesor, el tipo de filete, el largo, etc. Ya, aquí tenemos el filete, así se ve. Después tenemos la soldadura de filete de 6 milímetros y 200 milímetros de largo. Entonces, si ustedes tienen un elemento muy largo hacia el fondo, también se debe indicar el largo de la soldadura. Ya, en general, el diseño de una buena soldadura tiene que indicar el espesor y el largo que tiene que abarcar. No es algo que no se debe indicar, siempre se debe indicar así. El mínimo largo que debe tener la soldadura y el mínimo espesor que debe tener ese tipo de soldadura. Ahora, esto se puede indicar tanto en el símbolo como en el plano mismo. Ya cuando se hace la unión, se indica el largo de soldadura L 200 milímetros, 300, 400, 500 milímetros, por dar un ejemplo. Acá tenemos la soldadura de filete de 6 milímetros y 200 milímetros de largo en ambos lados. Ya, entonces ahí se ve claramente el filete por ambos lados. Después tenemos la soldadura en campo. ¿Qué quiere decir la soldadura en campo? Que cuando tenemos un elemento muy largo,
Ya no le vamos a aplicar soldadura a a todo el elemento. Sale muy caro, muy ineficiente, sino que se dan ciertos parámetros. Se dice, aplíquele un filete en ambos lados, ya de 6 milímetros, de 60 milímetros de longitud, y después se separa 180 milímetros. Entonces aplico 60 milímetros, me separo 180, aplico de nuevo. Me separo 180, aplico de nuevo. Y así. Esto se da cuando se hacen perfiles o uniones de placas muy largas. ¿Ya? Para que lo tengan claro. Ya, después tenemos el tipo de soldadura. Ya tenemos el E60 y el E70. Por lo general, eh, antiguamente yo ocupaba en mis proyectos el E70. Ya, pero después un ingeniero me enseñó y me dijo que para el acero A36 el E60 es el adecuado. Entonces, se utiliza el, la soldadura tipo E60 con las indicaciones que están acá. Si es un filete, el espesor, el largo, etcétera. Acá está indicada la soldadura de contorno, que quiere decir que si yo indico soldadura de contorno a esto, voy a hacer la soldadura en todo el elemento, ya, sin dejar espacio. Después tenemos el bisel, ya le estoy dando los más utilizados. El bisel simple de 10 milímetros de abertura de raíz y 45 de ángulo en la ranura. Ya así se indica. Y queda de esta forma. Eso le genera una continuidad completa a la unión de dos elementos. Y esto sí que tiene que hacerlo un soldador, pero súper calificado. Porque si queda mal, queda la escoba. ¿Ya? Si no hay continuidad en esta soldadura, falla el elemento. Y ahí eso es grave. Ya la soldadura de J simple, ya lo mismo. Se le indica el símbolo de la soldadura J simple y los ángulos que debe tener esta soldadura, ya, y los milímetros hasta dónde puede penetrar la soldadura. Ya, esta unión es súper específica. ¿Ya? Y todas estas uniones que le estoy diciendo acá, que son de tope, son por soldadores calificados. Ya, con esto entramos a... Hoy me estoy pasando en el tiempo. Bueno, eh, como les decía, para la soldadura hay que identificar estos cuatro estados límites. Son exactamente lo mismo que vimos en los elementos apernados, solamente que en la fractura en tracción del área neta, ¿ya? El área neta va multiplicado por el factor U. Ya se los voy a dar para que lo vean. Ya, eso es exactamente lo mismo. ¿Ya? El área neta va a depender de el área bruta por un factor U, es nada más que eso. Y la metodología es exactamente la misma de la que vimos anteriormente. Ya, el corte diferido está indicado por tabla. Le voy a decir a Matías que le ayude a calcular tipo de elementos soldados también. No van a notar ninguna diferencia, incluso está más fácil que los elementos apernados. Esto para que lo repasen. El estado límite de fractura, perdón, de bloque de corte, también lo mismo. Y la resistencia en tracción de la soldadura lo voy a dejar a modo de conocimiento general, porque la idea no es que ustedes calculen soldadura, porque eso ya es un tópico netamente de unión y se nos alarga mucho el curso. Pero la soldadura es nada más que calcular ya el espesor que uno identifica como espesor de la soldadura y lo multiplica por el factor de fluencia del acero que va a utilizar,
y se verifica. Ya no es nada más que eso. Aquí sale la formulación, pero como les digo, no les voy a preguntar esto formalmente en una prueba ni en un control, porque esto es netamente un tópico ya de uniones, ¿ya? Y se nos alarga mucho el tema con las uniones. Y esto es lo que preguntaba un alumno. Acá están los tamaños mínimos de soldadura de filete, que es lo que dice la norma, versus los que les dije yo, que es la práctica profesional. Ahí saquen sus conclusiones. ¿Ya? Y bueno, esos eran otros ejemplos. Y con eso terminamos ya el capítulo de diseño de elementos en acero en tracción. Fue un capítulo muy largo. Yo esperaba hacerlo en 2 clases, pero se nos alargó a 3. Así que échenle una mirada a la materia. Voy a subir el video que estoy grabando yo aparte para que les quede más claro. Y cualquier consulta, como les digo en todas las clases, me la hacen saber en el foro. ¿Ya? Y bueno, a la Matías le voy a decir que repase con ustedes. Ya le dije ya que repase, ya empezar a ver ejercicios tipo para la prueba. Van a ver diseño en flexión en madera, cómo calcular o cómo diseñar vigas de piso, vigas de techo, verificar las deformaciones y van a ver también ejemplos de diseño en acero en tracción. ¿Ya? Eso, para que tengan ahí yo, claro, yo les voy a subir ahora el ejercicio que hicimos y hagan la tarea que les dejé acá eh, propuesta. Pónganle 5 pernos ahora a la doble T. ¿Y qué les da? Es hacer, sigan paso a paso el ejercicio que les voy a dejar y van a ver que no es tan difícil. Incluso pueden automatizarlo. ¿Ya? Ahí ustedes vean cómo lo hacen. Y eso sería. Con eso terminamos el capítulo de diseño de elementos en tracción en acero. Así que la recomendación de siempre, no salgan, ya, a hacer, si salen a hacer lo mínimo, ya como les digo, aprovechen el tiempo, quizá un poco tedioso quedarse en la casa, pero se puede aprovechar, eh, repasen la materia, como les digo siempre, lean un buen libro, no todo es estudiar tampoco, leer un buen libro también les relaja, ver una buena película también, y eso sería. Nos estamos viendo la próxima semana, día miércoles. No, las constructoras siguen trabajando. Yo tengo incluso acá al lado de donde vivo, están a full, levantando un edificio. Hay varios acá levantándose. Todavía están trabajando a full. ¿Las Condes? No, 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 no. No, aquí es Macul nomás. Están a full, a full. Ah, está bien. Ya, así que, bueno, si les toca ir a trabajar, tomen todas las precauciones necesarias. Lleven mascarillas, guantes, ya. Aquí hay que poner en equilibrio porque hay a veces necesidad de trabajar para seguir produciendo y bajo esa necesidad tienen que ustedes tomar las precauciones necesarias. ¿Ah? Cuídense y nos estamos viendo la próxima semana entonces, ¿ya? Que les vaya bien y nos vemos.